Hola, con mucho cariño te saludo. En esta ocasión conoceremos uno de los libros psicografiados por la medium Amalia Domingo Soler y dictado por el espíritu Padre Germán, su guía. Ella nació en Sevilla, España, en 1835 y desencarnó el 29 de abril de 1909 en España. Esta es la historia de la niña que se quedó ciega y es la primera de 15 del libro 15 vidas pasadas. Que lo disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Hace algunos días me vino a visitar mi amiga Alicia. Ella es una persona a la que quiero mucho. Es una mujer distinta, de porte verdaderamente aristocrático, esmeradísima educación, vasta instrucción y espírita convencida. Ella lee con gran interés todo lo que está escrito sobre el espiritismo, traduce y trabaja en las mejores obras sin que su nombre resalte nunca. Ella hace el bien por el propio bien y trabaja sin pretender nada. Es una mujer de edad media, mantiene la esbeltez y la elegancia de la juventud, pero hay algo en ella que me atrae, que me interesa. Cuando las personas hablan con Alicia, quisieran detener el tiempo para que aquellos breves momentos se vuelvan interminables horas. Casada y madre, se dedica a su familia. Es prudente y reservada. Oculta el valioso tesoro de sus creencias y evita discusiones con sus familiares. Vive, se puede decir, en un mundo superior. Tiene luchas terrenas. Consuela las lágrimas de sus hijas cuando ellas sufren los dolores naturales que proporciona la vida de las mujeres casadas. Después de cumplir con sus deberes de madre amorosa, nuevamente concentrada en sí misma, parece vivir en sus memorias antiguos recuerdos que deben ser muy dolorosos, porque su rostro asume una expresión triste y queda más triste aún, porque nada externa y evita hablar sobre sí misma. También oculta sus trabajos espíritas para evitar discusiones con la familia. Se reserva sus preocupaciones, ansiedades y temores. Cuando hablo con ella, es como si estuviera leyendo un libro en el cual solo veo la primera página, ya que las demás están cerradas. Es por eso que la última vez que la vi, me quedé sorprendida al encontrarla más comunicativa, más abierta, y al percibir tal cambio, mi alegría no tuvo límites y le dije: no sé qué está pasando, pero usted está más cariñosa, como más cercana. Sin duda, Amalia, ¿no ve que el dolor es el gran generador de democracia del universo? Los que sufren se entienden fácilmente entre ellos. Hace tiempo que usted sufre y yo en los últimos años también sufrí grandes reveses. Y es la ley de afinidad la que hace que esté hablando con usted, y eso sucede para que yo pueda darme cuenta de lo que no puedo ver. Amalia, yo sé que usted tiene muy buenas relaciones con los espíritus y que ellos les cuentan muchas historias. Quisiera que me dieran respuesta a una pregunta, no solo para satisfacer mi curiosidad, sino para estudiar uno de los capítulos de la historia humana. Pero vamos al asunto que me preocupa. Creo que usted ya sabe que enviudé. Mi esposo murió de la muerte más horrible que usted pueda imaginar. ¿De qué murió? De hambre, amiga. Jesús, qué horror. ¿Tenía algún cáncer en el estómago que le impedía comer? No,
Él era muy bueno y muy saludable. Sabía cuidarse como pocos hombres. Su ciencia médica le servía admirablemente para no padecer de dolores físicos, pero un dolor moral le hizo olvidar todos los métodos para atenderse y se entregó a los brazos de una silenciosa obstinación. Su vida se apagó como se extingue la luz de una lámpara que ya no tiene el aceite necesario. Ay, Alicia, debe haber sentido un inmenso dolor, pues que yo sepa, su marido no era un hombre sentimental. Tiene razón, Amalia. En realidad, él no era dado al sentimentalismo. Él era bueno pero severo. Su mundo era la ciencia, su familia, sus innumerables enfermos, y sus únicas alegrías eran devolver la vista a los ciegos. Por centenas son contados los ciegos que él curó, de todas las clases sociales. Atendía de la misma manera a los más pobres o a los más ricos. Las operaciones más difíciles jamás las confiaba a sus asistentes, como lo hacen la mayoría de los médicos que no se comprometen. Donde había peligro, ahí estaba él. No le importaba que fuese un mendigo maloliente o un enfermo aristocrático, limpio y perfumado. Para él no existían clases sociales, de manera que mi marido siempre acudió cuando los afligidos lo necesitaron. Pues tranquilícese, amiga, él debe estar muy bien en el mundo espiritual. Tal vez, Amalia, a menos que su muerte sea un obstáculo para su gloria, porque él se mató, se suicidó. ¿Y cuál fue el motivo para esa determinación tan violenta? Lo voy a contar. Una de mis hijas se casó y dio a luz a una niña muy linda, con unos ojos bellísimos, parecían dos estrellas. Desde que ella nació, mi marido se volvió loco por ella y la niña por él. Abuelo y nieta eran dos cuerpos en una sola alma. Estando juntos, ya eran felices. Mi marido rejuveneció y siempre tenía a la nieta en sus brazos. Ni siquiera dejaba que la niña tocara el suelo con los pies. Le evitó el dolor de la dentición y otras enfermedades de la infancia. Pero la viruela se apoderó de los ojos de la niña y de todo su cuerpo, pero principalmente los ojos. Mi marido no quería comer ni dormir. Estaba al lado de la pobre niña, devorando libros, procurando la luz para aquellos ojos que eran su vida. Pudo devolver la luz a un ojo, pero el otro se salió de su órbita. Y mi marido enloqueció, se encerró en su cuarto y lo oí exclamar a solas: ¿será posible que yo, que restauré la visión a muchos ciegos, que curé a tantos sifilíticos y que a este ángel tan bello no pueda curarlo completamente? ¿Por qué? Hasta el ojo que salvé ahora no será tan bello, no tendrá aquel brillo deslumbrante. ¿Para qué sirvió mi ciencia? Para nada. Y entonces se rehusó a tomar cualquier tipo de alimento, viviendo algunos días alimentándose solo con agua, y todos mis ruegos fueron inútiles. Él apenas me respondía: de nada sirve lo que usted me diga, simplemente no puedo comer, y hasta el agua tengo dificultad para engullir. 2 días antes de morir, él me pidió frutas muy maduras, pero ya era demasiado tarde. Murió de hambre, sin exclamar ninguna queja. Solo decía entre dientes: cuando no servimos para nada, debemos dejar nuestro lugar a los otros. Teníamos otros nietos, y por ninguno de ellos se desvivió como lo hizo por su niña querida.
Amiga, podría preguntar a su espíritu guía si podemos saber cuál es la historia que une a esos dos espíritus. ¿Por qué mi marido murió de esa manera? Un hombre tan serio, tan correcto, tan dedicado a la ciencia. Eso solamente pudo haber sucedido por una causa muy poderosa para llevarlo a sucumbir tan trágicamente. Por favor, Amalia, pregunte. Sí, Alicia, le prometo que voy a aprovechar la primera oportunidad que tenga. Y cumplí mi palabra. Le pregunté a mi espíritu guía lo que Alicia quería saber, y esto es lo que mi amigo espíritu me dijo en la siguiente psicografía. El hombre que murió de hambre, al que llamaremos Raúl, y su nieta, son dos espíritus que han reencarnado juntos por muchos siglos. Han estado unidos por todos los lazos terrestres. Han sido primos, hermanos, pareja, y en su última encarnación fueron amigos inseparables. Eran maestro y discípulo. Por muchos siglos, Raúl se ha dedicado a curar enfermos. La niña que en esta encarnación fue su nieta, fue en otra vida su discípulo más notable y su asistente más querido. Él tenía fama, casi tanto como la de su maestro. Los dos eran inseparables, se complementaban el uno al otro. Maestro y discípulo se sentían muy orgullosos. Ellos eran realmente infalibles en sus diagnósticos médicos. Sus palabras eran proféticas. Nunca se equivocaban. Estaban tan seguros que no se conformaron y decidieron seguir los pasos de otros sabios doctores y comenzaron a inventar nuevos métodos y procedimientos especiales para tener mayor seguridad en sus experimentos. No quedaban satisfechos con las pruebas en los animales, como era lo habitual. Para ver el resultado que producían los sueros y otras inyecciones hipodérmicas, hicieron sus pruebas en infelices niños sin familia de los hospitales y orfanatos. Unos morían, otros se salvaban, y los dos sabios no sentían el menor remordimiento por la muerte de esos inocentes. ¿Qué era la muerte de un niño sin familia para el bien que aquella experiencia traería a la humanidad? Eso era lo que pensaban. Además del bien obtenido, la fama mundial que aquellos dos médicos inteligentes llegaron a tener les llenaba de orgullo. Creían ser infalibles porque de lejanas tierras venían enfermos para recuperar la salud perdida. Raúl era de hecho una celebridad médica. Su discípulo nunca lo dejó ni un momento. Como estaban unidos hacía tantos siglos, por íntimos y legítimos lazos de amor, su admiración rayaba en idolatría. Su mayor placer era proporcionar a su maestro niños desprotegidos, en los cuales Raúl experimentaba la eficacia de sus atrevidos inventos. Los dos se creían dioses. El orgullo los cegó, y el orgullo también es una falta a las leyes divinas, y como toda falta requiere reparación, Raúl y su discípulo pagaron en esta existencia apenas una parte de su larga cuenta. El discípulo amado es hoy esa tierna niña cuyo abuelo, con todo su conocimiento, no pudo ser capaz de curar completamente. El sabio orgulloso, aquel que se creía infalible en sus diagnósticos, ha sido impotente para curar a su querido ángel. Él no tuvo compasión por los niños pobres, sacrificados para el estudio y la investigación científica. En esta encarnación
sufrió con las consecuencias de su indiferencia del pasado. No sentir compasión ante el dolor se vuelve entonces necesario sufrirlo para aprender su verdadero valor. En esta última existencia, Raúl tuvo su ciencia completamente eclipsada, apenas un poco en comparación con lo que había sido en otras vidas. Su gran inteligencia médica le hizo sufrir de manera extraordinaria. Él comprendía dónde estaba el remedio y sabía cómo aplicarlo, pero al llegar el momento decisivo para administrarlo, percibía que erraba. Si eso ya lo desesperaba con los enfermos extraños, su desesperación llegó al punto máximo cuando se vio impotente para salvar a su nieta, que era el amor de todos sus amores. Él murió como era necesario que muriera, humillado, convencido de su insignificancia y de su pequeñez, y murió convencido de que no era un Dios y que no existe más que un solo Dios. Como el pecado del orgullo científico es, hasta cierto punto, perdonable, Raúl por siglos es un sol en el mundo de la ciencia. Hoy se encuentra en muy buen estado, porque no perdió nada de su sabiduría y reconoció una grandeza superior a la suya. Él descubrió una ciencia desconocida, un poder maravilloso, una fuerza que sostiene la máquina del universo con tanta luz y con tanta magnificencia. Ahora, él se considera solo uno de los muchos alumnos en la gran universidad del infinito. El orgullo no lo cegará nuevamente. Ahora él tiene luz propia, mora en medio de la luz y con su fluido luminoso envuelve a su nieta, que es el amor de todos sus amores. Estudie detenidamente este breve relato que hice de la muerte de un sabio orgulloso. No es suficiente la inteligencia para penetrar en el templo de la ciencia. Es fundamental aprender a amar y sentir compasión. No debemos subestimar al paria de la sociedad, porque aquel ser abandonado es un espíritu tal vez más avanzado que aquel que se cree infalible por su sabiduría. Por el simple hecho de nacer es ya un importante motivo para considerar que los espíritus reencarnan en la tierra para cumplir una misión, ya sea de gran importancia o insignificante. Todo hombre merece respeto y nos debemos esforzar para protegerlo y amarlo. La ciencia que no desciende hasta el desamparado recibirá el castigo merecido, así como usted lo ha visto en el sabio Raúl. Adiós. El espíritu guía. Reflexión. El espíritu está en lo correcto cuando dice que es digno de profundo estudio la historia de la muerte de un hombre que un día creía ser un dios. Valoró tan poco su cuerpo que dejó de alimentarse, convencido de que su permanencia en la tierra era completamente inútil. Gran error. Aún pudo haber hecho mucho bien. Con su ciencia pudo haber esparcido consuelo. Pero él creía ser dueño de sí mismo y después de su vida, ignorando que cometía un crimen, porque de esa manera negó su ayuda a muchos enfermos. Cuán necesario es conocer la vida después de la muerte. Si Raúl lo hubiese sabido, no se habría entregado a la desesperación, destruyendo su cuerpo. Al contrario, habría redoblado sus esfuerzos para dar luz a los ciegos, ya que él sabía del sufrimiento ante una desgracia irreparable. Solamente el estudio del espiritismo nos fortalecerá en medio del dolor. Sabiendo que vivimos para siempre, haremos lo posible para ser mejores de lo que ayer fuimos y mañana seremos
los grandes benefactores de la humanidad. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.